Buenas noches, les agradecemos por acompañarnos en el estudio del capítulo 11 de Juan. Este evangelio es muy interesante porque no enfoca directamente todos los detalles de la vida de Jesús, sino enfoca el ángulo de su conflicto, del conflicto con los dirigentes religiosos judíos, la recepción que ellos daban a la obra de Jesús, esa obra que se encaminó para las señales, para cumplir las señales que estaban predichas que el Mesías daría esas señales para ser identificado por los dirigentes judíos. Este es un evangelio muy interesante. Y entonces quisiera que tengan presente esto. Por supuesto, este evangelio se entiende mejor si uno entiende la primera epístola de Juan primero, en la epístola del amor, porque todo está basado, la obra, la misión de Jesús está basada solamente en expresiones, en expresar el amor del Padre a la humanidad. Y como número uno, hacer comprender a los judíos, a los dirigentes religiosos, hacer comprender que Jesús no vino por iniciativa propia, vino porque el Padre le envió a cumplir una misión detallada, verbal y escrita que le dio a Jesús. Entonces, empezamos por el versículo 1 del capítulo 11. Voy a leer del 1 al 10. Lázaro, un hombre de Betania, estaba enfermo. Era de la aldea de Marta. Betania era la aldea de Marta y de su hermana María. Entonces, esta familia constaba de tres: Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Eran amigos de Jesús. María era la que ungió al Señor con mirra y secó sus pies con sus cabellos. Entonces María empezó la amistad de Jesús, o más bien dicho, de estos tres hermanos, empezó la amistad cuando Jesús liberó de los demonios a la hermana, a María Magdalena. Desde ahí ellos se pegaron a Jesús y, por supuesto, te hablan socialmente. Y entonces Jesús los amaba como sus amigos, eran los amigos que tenía Jesús. Y entonces, el versículo 3, las hermanas mandaron a decir al Señor: atiéndenos, porque el que a quien tú amas está enfermo. Es la forma como se refirieron ellos a la enfermedad de su hermano Lázaro. 4. Jesús oyó y dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. Ustedes saben que la muerte es parte del esquema de Satanás. El pecado, la enfermedad y la muerte son parte del esquema de Satanás. De Jesús es la justicia, la vida y el amor. Entonces, pero iba un elemento que tenía poder, o que tiene poder Satanás, iba a ser usado por Dios según le había anticipado a Jesús, para gloria de él. O sea, la muerte también iba a glorificar a Dios, como despertando, resucitándolo a Lázaro. Bueno, el versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6. A pesar de que oyó que Lázaro estaba enfermo, continuó por 2 días más Jesús en el lugar donde estaba. O sea, en lugar de irse enseguida oyendo que Lázaro estaba enfermo, no, Jesús esperó 2 días más, escúchenme bien, con el propósito que muera, para tener la oportunidad de resucitarle y así se conozca la obra de Dios, que no es el propósito de Dios que muera la gente, sino que viva. El efecto del reino de Satanás es la muerte. Dios, por supuesto, no puede destruir el efecto de este reino, pero sí puede neutralizar su efecto con la resurrección. Aunque recordemos que la resurrección de Lázaro
fue una resurrección temporal, porque igual Lázaro murió después de unos pocos años. Bien, entonces Jesús demoró su ida a ver a Lázaro, esperando que muera Lázaro para poder mostrar, como más abajo va a explicar, mostrar a sus discípulos qué obras hace Dios, que no son las obras de Satanás. Las obras de Dios son neutralizar, terminar, acabar la obra de Satanás. La obra de Satanás es la muerte. Él es el que tiene el poder su reino es el reino de la muerte. El versículo 7. Después de esto les dijo a sus discípulos: vamos ahora sí a Judea. 8. Le dijeron sus discípulos: Maestro, los judíos buscaban apedrearte. Esto estudiamos del capítulo anterior, ¿no es cierto? Buscaban apedrearte. ¿Por qué quieres ir nuevamente allá, al lugar donde quieren matar? Esto les quería decir. ¿Para qué quieres ir, Jesús, a Judea, donde te quieren matar? El versículo 9. Les contestó Jesús: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien camina de día, no tropieza, porque ve la luz del mundo. 10. Pero si alguien camina en la noche, tropieza, porque la luz no está con él. ¿Por qué contestó Jesús eso cuando le preguntaron: ¿quieres ir a Judea, donde te quieren matar? Jesús dijo, lo que quería decir con esto, que el que camina de día no tropieza, lo que quiere decir es que Jesús, las cosas que hacía, por orden del Padre, por instrucciones del Padre, por cumplir la misión que dio el Padre, que le dio el Padre, es caminar de día. Esto es, la luz de Dios iba a brillar en ese día. La luz de Jesús, ¿no es cierto? Para iluminar las obras de Dios. Esto es caminar de día. Cuando uno va por iniciativa personal, camina. Si Jesús hubiera ido por iniciativa personal, era como caminar de noche. Entonces, no tiene la luz del mundo y va a tropezar. Quería decir que mientras Dios le dirija y Jesús haga la obra que Dios le indicaba, no le podían matar, porque la obra que Dios le indicó a Jesús llegaba hasta su muerte y resurrección, por supuesto, y ascensión al cielo. Bien, y entonces, del 11 al 16, les dijo esto a sus discípulos. Después añadió: nuestro amigo Lázaro ha dormido, voy a despertarlo. Como ya Jesús, porque le avisó Dios del Padre que Lázaro murió, entonces ahora Jesús se dispuso a ir a ver al muerto. 12. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si es que duerme, sanará, porque era conocido, y todavía es conocido, cuando un enfermo duerme sanamente, uno que está enfermo empieza a dormir sanamente, quiere decir que está recuperando su cuerpo. El 13. Pero Jesús se había referido a la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del sueño. 14. Bien, entonces Jesús les dijo claramente, ya no les dijo nuestro amigo Lázaro ha muerto, sino dijo Lázaro ha muerto. Y añadió algo, el versículo 15: me alegro por ustedes que no estén allá, para que tengan fe. Y luego dijo, vamos. El 16. Ahora, cuando Tomás, uno de los discípulos de Jesús, el llamado gemelo, dijo a sus discípulos, es ahí entonces, cuando vamos también nosotros para morir junto con él, porque todos ellos sabían que los judíos estaban pues tras de matarle a Jesús, decidieron ir a matarle, y entonces sabían que le iban a agarrar a Jesús y pensaban que también les iban a agarrar a ellos. Entonces él se dispuso también a terminar su vida junto con Jesús. Esto dijo Tomás el gemelo. Luego, el 17 al 44. Y entonces vino Jesús a Betania y halló que Lázaro 4 días antes había muerto ya. O sea, 2 días que él esperó, y luego el viaje, estaba lejos. El viaje que tenía que hacer él de donde estaba a Judea, a Betania. 19.
Muchos judíos habían venido a ver a Marta y a María y a consolarla, porque Betania estaba cerca de Jerusalén, tan solo a unos 3 kilómetros. Y entonces, el versículo 20, entonces cuando Marta oyó que Jesús venía, fue a encontrarlo. Pero María permaneció en la casa. 21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, ¿no es cierto?, mi hermano no habría muerto. 22. Sin embargo, aún ahora veo que lo que tú pides a Dios, Dios te lo concederá. Entonces, lo que estaba diciendo es, si tú estabas aquí, mi hermano no podía morir porque tú le hubieras curado. Pero aún así dijo, yo tengo fe que si tú le pides a Dios que le dé la vida a mi hermano Lázaro, Dios te va a oír. Entonces Jesús le dijo, Jesús quería orientar la fe de ella en la medida correcta. Entonces en el versículo 23 le dijo Jesús a ella, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, sé que resucitará en el día final. 25. Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que tiene fe en mí, aunque muera, vivirá. Quería Jesús que Marta llegue a oír que Jesús es la resurrección y la vida. Ella sí sabía que había resurrección y que ellos iban a resucitar, pero lo que no sabía es que Jesús es la resurrección y la vida. Y esa virtud de Jesús, de ser la resurrección y la vida, accesible a todo el que tiene fe. A todo el que tiene fe. Eso también es ahora. Dice, y el que tiene fe en mí, aunque muera, vivirá. 26. Y todo el que viva y ha tenido fe en mí, no morirá para siempre. O sea, la mayor parte de gente, ¿no es cierto? Los que han tenido fe en Jesús y han muerto, pero su muerte no es eterna, porque van a resucitar. No olvidemos que el pecado, lo peor que causó, por supuesto, al separar de Dios, el efecto fue alejarle del amor, hacerlo un ser egoísta y, por supuesto, morir y terminar su existencia. Pero gracias a que Dios vino en la persona de Jesús para vivir como uno de nosotros, bajo la ley, sujeto a toda tentación, sin embargo, venció todo y llegó a morir inmaculado, siendo el canal de Dios del amor a los seres humanos caídos, para darles, cuando Él resucite, darles la resurrección. Por esto, basado en esto, Jesús estaba diciendo que Él es la resurrección, basado en que su vida, Él iba a culminar su vida según las instrucciones del Padre, muriendo en la cruz y luego para resucitar y subir al cielo. Basado en esto, Jesús le prometió, le confirmó que el que tiene fe va a resucitar. Eso mismo es para nosotros, hermanos. Bueno, 27, ella le dijo, Señor, yo he tenido fe en que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene a este mundo. 28, habiendo dicho esto, Marta fue y llamó en secreto a su hermana María y le dijo, el maestro está cerca. Recuerdan que María se quedó en la casa cuando Marta fue a encontrar a Jesús. 29, tan pronto María oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. María tenía un amor especial por Jesús, porque a ella Jesús le libró de los demonios que le mantenían a ella sujeta a la esclavitud del adulterio, de la fornicación. Entonces María, como fue liberada por Jesús, tenía un amor especial, un amor agradecido. Justamente es el amor que tienen los que han aceptado a Jesús, los que han aceptado la remisión de sus pecados que ocurrió en el Getsemaní. Y entonces el 30, ahora Jesús todavía no había entrado en Altea, sino que estaba en el mismo lugar que Marta le dejó. Y entonces allá llegó María
Los judíos que estaban con ella en la casa, con María, los judíos que vinieron a consolarla, no olvidemos que estaba Betania muy cerca de Jerusalén, vieron que María se levantó rápidamente y se fue, pero fue a ver a Jesús. Ellos creyeron, los judíos estos creyeron que María iba al sepulcro a llorar. Y entonces, cuando Jesús la vio llorando, porque fue donde Jesús, versículo 34, y a los judíos que habían venido con María también muy tristes, el 34, el 35 dice, el 34, Jesús les dijo a ellos, ¿dónde le pusieron a Lázaro, no es cierto? Ellos dijeron, Señor, ven y ve. Jesús se indignó cuando los vio a ellos. Se indignó. Las traducciones dicen, se agitó su espíritu. Se indignó. O sea, acercándose a una persona que él amaba, que había muerto, Jesús, hombre, entendió mejor la maldad de la muerte. Por eso se indignó. Y esto fue como un impulso para él, que le animaba a soportar ese horrible sufrimiento que le tocaba pasar, con el fin de morir en la cruz, vencer a Satanás y al pecado, para poder resucitar y terminar con la muerte. Esto es, con la resurrección, resucitando a los de la fe. Y entonces Jesús, en el 35, lloró. Por esto los judíos decían, miren cómo le amaba. Sí, Jesús sí le amaba a Lázaro, evidentemente, pero él lloraba por lástima de la humanidad, cuyo destino es la muerte. Lloraba también por la ceguedad de la mente humana, que no entiende que en Jesús está la solución a la muerte. Se solucionó la muerte. Por eso dijo él, el que muera teniendo fe en mí, su muerte no será eterna, porque lo va a resucitar. Y entonces el 37, pero algunos de los judíos que habían venido a visitar a María y a Marta, dijo, ¿por qué este que abrió los ojos de los ciegos no podía hacer algo con el fin de que Lázaro no muriera? Entonces, nuevamente, versículo 38, Jesús, indignado en sí mismo, fue al sepulcro. Este era una cueva, con una piedra puesta sobre ella. 39, Jesús dijo, levanten la piedra. Pero María, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque aún ya son 4 días que murió. En realidad, entonces, la fe de Marta era una fe como todas nuestras fe, ¿no es cierto? Bien defectuosa. Él decía que tenía fe en que Jesús va a resucitar. Jesús le afirmó que Él es la resurrección y la vida. Pero sin embargo ella no quiso que quiten la piedra del sepulcro, porque olía, es la muerte, en cierta forma, que decir, la muerte no hay cómo vencerla. Jesús dijo, levanten la piedra. Bueno, el 40, Jesús le respondió, no te dije que si tienes fe verás la gloria de Dios. O sea, esa cosa que dijo, ¿no es cierto?, Marta, que ya huele, decía, en realidad mostraba su fe defectuosa. Por eso Jesús le dice, no te dije que si tienes fe verás la gloria de Dios. La gloria de Dios es vencer la muerte, la resurrección. Entonces 41, entonces levantaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, te agradezco porque me has oído, aunque yo sabía que todo tú me oyes, sino que dije esto para que la multitud que me rodea tenga fe en que tú me enviaste. Esta era la opción de Jesús, la misión de Jesús.
mostrar la obra de Dios. Por eso hacía notar que todo lo que él hacía, y en este caso la resurrección de Lázaro, es porque Dios, el Padre, le mandó a que también resucite para que muestre a los demás, que así vean los demás que en él está la capacidad y el poder para resucitar a los muertos. La solución, finalmente, la solución de Dios para terminar definitivamente el poder de Satanás y del pecado. Bueno, fue al 43. Dijo esto Jesús. Entonces, habiendo dicho esto, Jesús, con una voz poderosa, gritó: Lázaro, sal fuera. 44. Y el que había muerto, Lázaro, salió fuera, vendados los pies y las manos, y su rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: suéltenlo, porque salió atado, suéltenlo y déjenlo ir. La resurrección de Lázaro. Esos decenas de judíos que estaban ahí, la familia de Marta, María, vieron que Jesús, el Mesías, el que vino y que iba a morir en la cruz, era el que tenía el poder dado por Dios el Padre de resucitar a los muertos, para que la humanidad sepa que esa es la obra de Dios. La obra de Dios no es la muerte, la obra de Dios es la resurrección de los muertos, gracias a que Él murió en la cruz y resucitó. 45 al 48. Muchos judíos que vinieron a ver a María y vieron lo que Jesús hizo, tuvieron fe en Él. 46. Pero otros fueron donde los fariseos y le dijeron, o sea, chismearon para avisar, dijeron lo que Jesús hizo. 47. Entonces los principales sacerdotes, una vez que oyeron esa noticia, terrible para ellos, una vez que oyeron los sacerdotes y fariseos, convocaron de urgencia un concilio y se decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Claro, en otras versiones está milagros, pero realmente la traducción correcta no es milagros, es señal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay? Señal es unas señales que Dios dio, inspiró, para que estén registradas en el Antiguo Testamento, a fin de que los dirigentes religiosos principalmente puedan, viendo esas señales, la persona que hiciera esas señales, identifiquen a esa persona como el Mesías, a esa persona como el Mesías. Para esto eran las señales. Y entonces ellos se asustaron. En vez de darse cuenta, de aceptar que esas señales indicaban en el Antiguo Testamento quién era el que hacía esas señales, quién era el Mesías, en vez de aceptar esto, se asustaron, dice, porque el hombre hacía muchas señales. Y si dejamos que siga haciendo estas señales, todos tendrán fe en él y vendrán los romanos, quitarán nuestro lugar, o sea, destruirán el templo y nuestra nación. Entonces ellos, por supuesto, más valoraban su templo que el cumplimiento de esa inmensa promesa, la venida del Mesías Redentor. 49 al 54. Pero uno de ellos, el sumo sacerdote Caifás, que era sumo sacerdote ese año, dijo: ustedes no saben nada. 50. Tampoco piensan bien. Tampoco piensan que es beneficioso para nosotros que un hombre muera en beneficio del pueblo y que no perezca toda la nación. 51. Esto él dijo, no de sí mismo, sino que el Espíritu de Dios le hizo proferir a él esas palabras, porque él era el sumo sacerdote ese año. Profetizó que Jesús debía morir para salvar a la nación. Y no solo a la nación, versículo 52, sino a los hijos de Dios que están dispuestos para reunirlos en uno. 53. Desde ese día ellos, porque Jesús hizo esa gran señal, esa señal definitiva que indicaba que él era el Mesías, por esa razón determinaron matarle. A Jesús lo mataron
porque él cumplía los requisitos e hizo las señales que debía hacer al Mesías. En otras palabras, le mataron por ser el Mesías, la gran promesa de Dios para Israel y para la humanidad. Por eso lo mataron. 54. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente en Judea, sino que se fue de allí a un territorio del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y permaneció allí junto a los discípulos, porque Jesús no quería que adelanten su muerte. Su muerte tenía que ser en una Pascua. Estaba cerca, pero no podían matarle antes de la Pascua, y los judíos intentaban hacer eso sin darse cuenta, por supuesto. Sabían que era el Mesías, pero no sabían los detalles de la obra del Mesías. Y entonces querían matarle ya, porque Jesús era el Mesías. 55 al 57. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de esa región de las ciudades Efraín subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. 56. Ya una vez en Jerusalén estaban en el templo y buscaban a Jesús y se decían el uno al otro: ¿qué les parece? ¿Vendrá o no vendrá a la fiesta? Tenían mucho interés en oír a Jesús, y también, como ya sabían que habían determinado matarlo, entonces el interés de ver a Jesús en el templo, estos miles de judíos que se reunían para la Pascua tenían este gran interés. 57. Los sacerdotes, por otro lado, los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguno conocía dónde estaba Jesús, diera aviso para apresarlo. Les agradezco mucho por prestar atención al estudio del capítulo 11 de Juan, capítulo en el cual nosotros hemos visto que Dios confirmó que en Él está la vida, y eso quiere decir que Él termina la muerte, el efecto terrible, mayor del pecado, la muerte. Y Jesús tenía en su misión la orden de llegar a morir en la cruz, morir cargando los pecados de la humanidad, pero aún así siendo un canal del amor y la misericordia de Dios a los seres humanos, para que aquellos que presten atención a esa historia, sean resucitados cuando Él venga, conforme 1 Tesalonicenses 4. Gracias por acompañarnos, y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias esta semana, invitándoles para la próxima semana para estudiar el capítulo 12.